La fila costeña forma parte de la región Pacífico Sur de Costa Rica y es una de las 4 regiones geomorfológicas de esta región. La fila costeña o brunqueña se distribuye paralela a la costa pacífica y se sitúa entre el poblado Aguas Claras y la confluencia del río Cotobruz y Quebrada Garrote, desde el sector oeste del poblado de Sabanillas hasta la fila Cruces y de esta fila hasta el sector sureste del poblado Alto Limoncito. La fila costeña tiene fuertes pendientes, superando el 45%, con un sistema de drenaje poco desarrollado. Las diferencias de relieve son grandes y oscilan entre 100 a 200 metros entre fondo, valle y cima. Su origen es producto del levantamiento de un bloque de corteza oceánico, mismo que ascendió a lo largo de fallas y que se terminó de moldear por erosión fluvial. La fila costeña es una barrera orográfica que actúa como cortina que hace que las nubes cargadas de agua precipiten cerca de sus faldas, por influencia de los vientos provenientes del sureste que reemplazan a los vientos alisios que provienen del Caribe. El clima de la fila costeña tiene una temperatura promedio anual de 21 a 26 grados centígrados y una precipitación promedio anual entre 2.500 a 4.500 milímetros. La fila presenta un potencial hidrológico, ya que gran cantidad de cursos de agua nacen en sus laderas. El sistema fluvial corresponde a la vertiente pacífica y pertenece a las cuencas de los ríos Grande de Térraba y Esquinas. Ecológicamente, forma parte de la región de bosques húmedos del Pacífico Ísmico, con una mezcla de diversos fragmentos de bosque bien conservados sobre las laderas o las cimas de las colinas, gran cantidad de área de bosque secundario en diferentes etapas de sucesión y algunos reductos de bosque primario. Las principales actividades productivas son la agrícola, ganadería, silvicultura y turismo. La pesca artesanal todavía constituye la fuente de ingresos para un sector de la población en la zona del litoral. La deforestación ha provocado un aumento en el arrastre de sedimento por los ríos en la región de la fila costeña. Esto puede haber sido la causa de inundaciones en las tierras bajas, cambios en los cauces de los ríos, destrucción de puentes, casas, pérdidas en cultivos, ganadería y vidas humanas son algunos de los impactos producidos por la deforestación. Otro fenómeno que se da en la zona es la falta de agua en las zonas bajas durante la estación seca. Sin embargo, la inestabilidad económica de las actividades agrícolas ha provocado un aumento en el turismo y una compra de tierras por parte de extranjeros durante los últimos 10 años. Paralelo a la compra-venta de tierras, se experimenta un alto desarrollo inmobiliario orientado a la construcción de condominios privados, urbanizaciones, casas de lujo y hoteles, tanto en la zona costera como en la zona de montaña. La plusvalía es altísima y los precios de las construcciones oscilan entre los $200,000 a $500,000. Por otra parte, el alto desarrollo urbano ha provocado impactos biofísicos y humanos a lo largo de toda la fila costeña, alterando drásticamente los ecosistemas de montaña como los del litoral. Bienvenidos al programa. Hoy tenemos como invitado a Jorge Lobo, especialista en genética de poblaciones, persona involucrada en protección del ambiente, ecologista. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. ¿Por qué han escogido los inversionistas la fila costeña como un nuevo polo de crecimiento urbano, Jorge? Tiene una combinación de belleza paisajística y facilidad de acceso, digamos, que hacen de la región atractiva para la inversión turística a gran escala. El litoral es muy bonito, ¿verdad? Ya lo que hablamos, la zona marítimo costera y el mar tiene una singularidad particular de que es una zona que permite el avistamiento de cetáceos ahora, pero también tiene unas playas arenosas, extensas, largas, muy bonitas. Ahí hay un lugar de atracción, pero otro que ha surgido y que más nos preocupa en cuanto a su desarrollo es la fila montañosa. Porque las filas montañosas tienen una combinación de un paisaje agrícola ya superado, digamos, ya no tan activo, pero sí todavía, digamos, representativo del paisaje rural de Costa Rica,
Tiene hay aún fragmentos de bosque y áreas naturales interesantes, de gran belleza, pero principalmente es el paisaje, la posibilidad de que la fila, que es un fallamiento, una montaña creada por fallamiento local, por el movimiento tectónico cerca de la costa del Pacífico Central de Costa Rica, sube rápidamente, en una corta distancia se sube de 0 metros a prácticamente 1000 metros, y entonces eso abre la posibilidad de un paisaje a 180 grados en muchos puntos de la costa, del manglar de Sierpe, de las puntas de Dominical y Ubita. Eso abre una posibilidad enorme para vender paisaje, para vender belleza natural. ¿Existe una relación entre inestabilidad económica de actividades agrícolas propias de la zona y la compraventa de tierras por parte de los extranjeros? Claro que sí. Las políticas agrícolas que nuestro país implementó a partir de las reformas del Estado y del libre comercio, que digamos ubicables a final de la década de los 70, inicio de los 80, desestimuló la producción, la pequeña propiedad y la producción agrícola en la zona y en todo el país, ¿verdad?, hacia otro tipo de agricultura. La zona montañosa de la fila costeña y otras áreas, pues, desarrollaban básicamente ganadería y algunos granos básicos. Actualmente, la actividad agrícola que quedó, digamos, de alguna monta es las plantaciones forestales, que también están desapareciendo, como un asunto interesante. Y entonces esas tierras quedan ahí a la venta. Primero, a precios bajos, simplemente porque la gente necesita de vender para tener capital, ingresos, ya sea para migrar o para subsistir ahí a base de servicios, ¿verdad? La tierra es su capital de venta. Y sobre eso se desarrolla toda una estructura inmobiliaria con intermediarios en diferentes etapas, de gente que compra la tierra, gente que la promueve, gente que inicia construcciones, etc. Entonces, claro, y uno puede percibir esa importancia de la depresión de la actividad agrícola y su influencia sobre el desarrollo turístico viendo los dos lados de la fila costeña. Si uno se va ya por el lado del Valle del Pérez Celedón, digamos el lado norte, o más bien el lado este de la fila costeña, en su cuenca, en la parte que es la cuenca de los ríos General, del río Terra, digamos, ahí todavía hay agricultura, especialmente siembra de frijol, ¿verdad? Hay todavía una serie de incentivos y una serie de combinaciones de pequeños productores. Pequeños productores, ahí no hay turismo, ¿verdad? No hay, es otro tipo de actividad. Pero uno se va del otro lado, donde la situación es otra y además donde está la belleza del mar presente, ahí se transforma completamente el uso de la tierra, dirigido o hacia fincas abandonadas, ¿verdad?, o a desarrollos turísticos de gran escala. ¿Qué tipo de infraestructura se desarrolla en ese sector de la fila? Podríamos comenzar por habitaciones, casas individuales, digamos, residencias, que pueden ser algunas pequeñas, pero en su mayor parte son residencias grandes, hasta mansiones, construcciones que casi siempre tienen una gran área de construcción. ¿Cuál es el área promedio de lotes? Puede ser 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, ahí va de ahí para arriba, ¿verdad? Menos de eso no se encuentra. Y invariablemente con algún tipo de construcción adicional, piscinas, caminos, etc. Todas esas construcciones individuales han sido un impacto porque cada una de ellas necesita del mejoramiento de los caminos o de la construcción de caminos nuevos. Eso ha sido una de las partes más graves del proceso de construcción de la fila costeña, que después tal vez podemos mencionarlo, Gabriel. Pero la segunda parte de las construcciones ya ahora sí son... Sí, porque para el acceso a la zona, claro, a los diferentes predios, necesita usted carreteras. Eran caminos agrícolas anteriormente. La producción se sacaba por caminos que eran más angostos, menos canalizados, con mayor pendiente de los de ahora. Para la producción pues, se usaba camiones o estructura de transporte más simple. Ahora, como se necesita subir vagonetas, material de construcción, trabajadores, etc., los caminos casi siempre se aplanan, se les disminuye la pendiente. Y ese proceso de disminuir pendiente, los costarricenses lo estamos viendo en la carretera Caldera, lo que produce, ¿verdad? Todo el mundo suspira por caminos más planos, pero produce un impacto ambiental tremendo porque hay que hacer cortes en el terreno.
Esos cortes del terreno que estamos viendo en la carretera Caldera, que nos están espantando en cuanto a su dinámica de erosión, ¿verdad? Y el impacto ambiental que eso está teniendo, que no se está hablando todavía, todo eso se reprodujo y se está reproduciendo en la fila costeña en pequeña escala en muchos puntos diferentes. La apertura de la construcción ha significado una transformación total de los caminos, caminos que van hacia lugares donde no vive nadie, donde no hay pueblos, donde no hay gente que los use, a no ser los dueños de las grandes residencias y de los condominios, ¿verdad? Porque la última fase, la que estamos viendo ahora, más preocupante, es el desarrollo de grandes condominios o urbanizaciones, como proyectos que uno los ve anunciados en la carretera costanera, con rótulos ecologistas, muchas veces, ¿verdad? Que apelan a la naturaleza, pero uno va allá y es un desastre porque están muchas veces urbanizando antiguas fincas, construyendo calles, abriendo nuevos manantiales o nuevos pozos de agua, muchas veces ilegales, aplanando terreno, construyendo dentro de bosque, que eso ha sido una práctica nueva que he percibido ahí en la fila costeña. En fin, este último proceso de las grandes urbanizaciones residenciales es el proceso más destructivo y que va encima después de las residencias individuales. ¿Quién ha dado el permiso para todo este desarrollo urbanístico? Básicamente, tenemos como varias cosas, ¿verdad? Por un lado, hay construcciones totalmente ilegales. Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Que ni siquiera han pasado por los trámites mínimos y sin embargo se hacen y se quedan, lo cual es grave, ¿verdad? Pero al final, quien ha dado casi todos los permisos, que está presente en todos los trámites de cada una de esas construcciones, son las municipalidades. Uno podría citar varias involucradas, la municipalidad de Pérez Celedón, la municipalidad de Aguirre, digamos en el sector que va más hacia el norte del Pacífico Central, Parrita, pero fundamentalmente el sector que más nos preocupa es la municipalidad de Osa, ¿verdad? Y por otro lado, debo mencionar la Setena, porque cuando comenzó a surgir la polémica sobre el impacto ambiental de esas construcciones, la municipalidad comenzó a decir que ella iba a aprobar todo que viniera con viabilidad ambiental de la Setena. Y lo que vimos entonces fue que muchas de las construcciones se seguían haciendo con el mismo impacto, pero ahora con viabilidad ambiental. Y ahí entramos a toda la discusión sobre cómo la Setena está haciendo las cosas. Así ahora, hay una situación muy particular en relación con la construcción de urbanizaciones. Ya no son solo las casas de lujo. Construyen condominios porque tienen mayor cantidad de gente, mayor ingreso. ¿De dónde obtienen los materiales para crear esa infraestructura, Jorge? En cuanto a la procedencia Hablo de tajos, claro. Extracción de material para la construcción. La traída, digamos, de elementos de construcción, mucho se hizo al inicio desde San José, ¿verdad? Uno notaba eso y también se abrieron negocios locales que llevan productos de electricidad y construcción, pero lo principal, digamos, la arena y la piedra, al inicio fue transportada desde otros tajos en ríos, ¿verdad? Muchos de ellos en ríos de la zona. Para nadie es un secreto que el río Claro, en el sector del cantón de Golfito, ha sido un río que le han extraído materiales por muchos años y para diferentes empresas, pero particularmente en Osa tenemos el río Térraba, en el sector ya de su abanico, digamos, aluvial, cuando ya está la desembocadura antes del manglar de Térraba Sierpe. En ese sector donde antes había fincas bananeras y agrícolas, se han instalado grandes depósitos o grandes tajos de extracción de material del río. Lo que lo que se llama extracción de material en el cauce del dominio público. El cauce del dominio público, con concesiones mineras, vamos a ser más específico. Concesiones mineras inclusive a veces hasta con estudios con viabilidad ambientales de la Setena. Se destaca en la zona de la Santa Fe, ¿verdad? La empresa esta tiene una concesión minera cerca al oeste de Palmar Norte, ahí en el río Térraba, está sacando grandes materiales y además ellos están intentando abrir concesiones nuevas sobre ríos ya en la zona, sobre el río Ubita, sobre el río Morete, ya para tener la procedencia de los materiales. Entonces ese es un impacto adicional del proceso de construcción que también a veces no pasa desapercibido. ¿De dónde viene todo ese material? Pues de los ríos. ¿Y qué impacto tiene la extracción de materiales del río? Tremendas.
tremendas, ¿verdad? Porque desestabiliza el río, ¿verdad? Toda esa... La dinámica la propia. dinámica propia del río. Lo que nos enseñan los hidrólogos es que, comenzando por esa parte física, ¿verdad? Es que los ríos, después de mucho tiempo de correr por un cauce, ellos, a pesar de que tienen una dinámica, van consolidando un fondo, se van quedando piedras pesadas, el material más pesado se queda en un punto, los troncos y el material vegetal se estabiliza, y entonces dentro de cierto margen existe lo que se llama una coraza, un fondo del río, que es más o menos estable y donde muchos organismos encuentran refugio, peces, insectos, macroinvertebrados, etcétera, toda esa vida. Y eso además permite que el río tenga un cauce más estable. Cuando viene la minería de ríos y saca todos esos materiales, que básicamente lo que hacen es extraer a veces hasta 3 o 4 metros del fondo del río en 1 kilómetro de largo, es tremenda la cantidad de material que pueden sacar con una concesión de 3, 4 años. Sí, son toneladas. Son toneladas, es prácticamente bajar el nivel del río en unos metros, ¿verdad? Durante una distancia larga. Entonces toda esa dinámica se desestabiliza, el río comienza a buscar un cauce de nuevo y entonces todo ese proceso de sucesión ecológica que se había desarrollado se pierde. Es como básicamente deforestar un bosque, ¿verdad? Que nuevamente viene un proceso de recuperación, pero se perdió esa vegetación y esa fauna que había. Más o menos así está pasando con los ríos, sin contar el otro proceso que es la activación de la erosión, que eso al final va a dar al mar y va a afectar los ecosistemas marinos que estamos intentando proteger a través de parques nacionales, como el Parque Nacional Marino Ballena, valga la pena mencionarlo. Entonces, podemos decir que se está cumpliendo con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental en el desarrollo urbanístico de la fila costeña. En absoluto. Inclusive se está pasando por encima de algunas declaraciones que habían dado los funcionarios de mayor escala en la Setena, que hablaban ya de corregir lo hecho en años pasados y comenzar a pasar a la evaluación ambiental estratégica que llaman, que es la idea de evaluar no solo obra por obra, sino el paisaje en conjunto, ¿verdad? Cuando se va a dar una viabilidad ambiental de un proyecto, no pensar solamente en el impacto ambiental de ese proyecto, sino sobre qué va a ser. Sí, es una cosa regional, más amplia. Pero eso, revisando los expedientes, Gabriel, de la Setena, yo conozco un expediente con detalle, que es el expediente del proyecto, un proyecto se desarrolla arriba, en el San Josecito de Ubita. Es un proyecto que entró en el bosque y destruyó bosque, y uno ve el expediente y está todo normal, ¿verdad? Inclusive el estudio de impacto ambiental no menciona que la construcción se estaba haciendo dentro de un bosque. Y ese estudio de impacto ambiental obtuvo viabilidad ambiental. Fue paralizado por las denuncias de los vecinos cuando el MINAE actuó y llamó a la Fiscalía de Osa y ocurrió la paralización del proceso. Pero eso es una excepción dentro de todo lo que está pasando. Hoy las municipalidades o gobiernos locales están utilizando los planes de manejo para justificar todas estas actividades o todo este tipo de actividades en materia urbanística, en materia de proyectos hidroeléctricos, de proyectos carretera. ¿Cumplen algún papel estos planes de manejo? Sí, sí hemos visto que a veces los planes reguladores cantonales no... Es decir, están ocurriendo cosas en cantones que supuestamente tienen un plan regulador y ocurren cosas destructivas, construcciones en áreas que no deberían. En el caso de OSA ni siquiera llegamos a ese nivel, Gabriel, porque en OSA no existe realmente un plan regulador completo, técnico, actualizado, sino que hay un documento desactualizado que no ofrece una protección realmente a los recursos de la zona. ¿Sucede con los planes reguladores o planes de manejo lo mismo que con los informes de impacto ambiental, que están divididos en aspectos físicos, biológicos y sociales y no hay una concatenación de la información? Sí, yo creo que a veces adolecen de un esquematismo técnico dentro de ellos sin que haya una integración realmente o una discusión interdisciplinaria. Además de que los planes reguladores no solo es un asunto de trabajo de técnicos, también tiene que haber participación de la población, porque al final de cuentas ellos tienen información interesante
hay que Claro, hay que la considerar. Opinión pública. El problema, Gabriel, es que los planes reguladores son tramitados por las municipalidades, por los consejos municipales, por el alcalde, y al final solo pueden ejecutarse si tienen la aprobación de la municipalidad, del consejo. Y eso es un problema en el caso de OSA, porque en OSA tenemos una administración municipal actual, el actual alcalde, que ha favorecido este proceso de desarrollo descontrolado de la zona, buscando aumentar los ingresos municipales posiblemente y con eso su propio ingreso personal. Y como no tenemos entonces alguien ahí que sea un juez imparcial, sino que tenemos una municipalidad que seguramente va a intentar que el plan regulador que está en elaboración actualmente vaya sesgado y que permita el desarrollo de inversiones en la zona. Entonces ahí tenemos un problema de fondo en el esquema de tramitación y el poder que hay detrás para la aprobación de un plan regulador cantonal. ¿Qué papel juega el Tribunal Ambiental Administrativo frente a estos vacíos o algunas denuncias que hacen estos pobladores o la opinión pública en general? Ha sido muy importante. Con todas sus limitaciones, el Tribunal Ambiental Administrativo devolvió la legalidad a la zona. Legalidad que había sido perdida por la corrupción municipal y por la incapacidad del MINAE, de las oficinas locales del MINAE, de atender tanta denuncia, tanto. Entonces el tribunal, con más agilidad legal y con más, digamos, determinación, realizó, creo que aproximadamente unas 50 denuncias y procesos que están en desarrollo, donde detectó irregularidades, destrucción de bosques, destrucción de ríos, caminos ilegales, ampliación de hoteles sin permisos, en fin, una cantidad muy variada de ilegalidades y de daños ambientales que están en proceso de ser denunciados desde la vía administrativa, ¿verdad? Faltaría complementar eso, yo creo, en muchos casos a la vía penal. Pero sí ha cumplido un papel muy importante y por eso, tal vez por ese papel tan importante que ha jugado, por eso estamos ahora dándonos cuenta que lo quieren debilitar, ¿verdad? A nivel del MINAE y a nivel de la Asamblea Legislativa. Entonces, es algo importante que tenemos que darnos cuenta. Agradecemos a Jorge Lobo, especialista en genética, biólogo de la Universidad de Costa Rica, y a ustedes los esperamos a un programa más de garantías ambientales. Muchas gracias.